Hola chichis, ya hace días que estamos en la temporada de eclipses, pero se acerca ese momento en que las luminarias y la Tierra se alinean de forma exacta, dando lugar al primer eclipse del 2026 y al primer eclipse en este eje de Acuario y Leo que va a estar recibiendo toda una serie de eclipses de aquí hasta el 2028. Entonces nos encontramos en un momento bastante especial. Siempre, desde un punto de vista astrológico, los eclipses tienen un máximo interés porque no solamente tienen una influencia importante en nuestra sensibilidad o en nuestra vida personal, sino que también a nivel colectivo tienden a tener expresiones bastante drásticas que inclinan un poco la brújula del momento, ¿no? Este va a ser un eclipse anular de Sol que tiene lugar el martes 17 de febrero. Hay que tener en cuenta que los eclipses se dan cuando las lunaciones se alinean exactamente con los nodos lunares. En este caso, el nodo norte está orientado hacia Piscis. Todavía el nodo norte se encuentra en el primer decanato de Piscis, mientras que el nodo sur está naturalmente enfrente, en Virgo, porque sabéis que los nodos son puntos enfrentados y complementarios entre sí, son un eje. Entonces, el eje de los nodos lunares todavía está en Piscis y en Virgo, pero ya este va a ser un primer eclipse en otra pareja de signos, ¿no? Esto anticipa ese gran cambio de signo que va a tener el eje nodal a mitad de año, de modo que ya para el 27 de julio del 2026 tendremos al nodo norte saliendo de Piscis para entrar en Acuario y al nodo sur saliendo de Virgo para entrar en Leo. De esta manera, este primer eclipse en ese nuevo eje, en esa nueva pareja de signos, es como una especie de anticipo de unos ciertos temas que luego van a tener mucho más interés a mitad de año y todavía extendiéndose en diferentes procesos hasta 2028, ¿no? Este eclipse que tenemos ahora, por tanto, es una especie de gran precursor y de hecho, si escuchasteis también el post que dediqué al mes de febrero, recordaréis que hablábamos de que el clima astral que circunda este eclipse es del todo extraordinario porque tenemos a Urano, que es uno de los regentes de Acuario, a punto de cambiar de signo, en el sentido de que Urano acaba de despertar y ya solamente le quedan un par de meses en esta área de Tauro, mientras que Saturno, que es el otro regente de Acuario, el corregente de Acuario, también acaba de entrar en un nuevo signo, en Aries. De hecho, Saturno entra en Aries el día 14 de febrero, solamente un par de días antes de este eclipse de Sol. Y incluso hay otra capa de información más, y es que Saturno y Neptuno están haciendo una conjunción que se perfecciona el día 20 de febrero, 3 días después de este eclipse, y que también tiene una gran importancia de carácter histórico, ¿no? Desde el punto de vista astrológico, las conjunciones de Saturno y Neptuno también tienen un máximo interés. Entonces, vemos que el clima astral no es nada sencillo. Hay un montón de capas de información bastante complejas que se superponen y bueno, vamos a entregarnos ahora a la tarea de diseccionar en todo lo posible esta información para que podáis llevaros una interpretación más o menos clara que podáis aplicar a vuestra carta, sin olvidar que los eclipses también van a afectar, y especialmente un eclipse en Acuario como este va a afectar al contexto. No sé si la escucháis, esa es mi perra que ha estado estos últimos días súper nerviosa. Ella tiene Sol en Acuario, es su cumple estos días y le va a pillar el eclipse encima, está súper alterada. Los eclipses tienen también una parte instintiva, como muy sensible, que también se nota en los días anteriores y en los días posteriores. Para mí ella es mi barómetro para identificar la diferente presión, ¿no?, que hay en esa atmósfera, en el clima astral a veces, porque reaccionan un montón los animales a las lunaciones.
Nosotras también, ¿no? Pero casi que como tenemos la cabeza llena de otras cosas, pues a veces nos olvidamos de conectar con esa parte animal más sensible, pero desde luego si tenéis gatitas, perritos o lo que sea, pues veréis que también están seguramente un poco extrañas, ¿no? Especialmente en estos días. Pero bueno, en cualquier caso, este es un eclipse bastante potente. Como decíamos, tiene muchas capas de información. Vamos a tratar de elaborar un relato claro, simple, que podáis llevaros para entender qué cabe esperar en estos próximos años en esa zona de Acuario y Leo que se va a ver estimulada por esta serie de eclipses que está apenas comenzando con este preludio, con este primer eclipse que es un precursor. Vamos a empezar por lo básico. ¿Dónde se va a ver este eclipse y cómo? En esta ocasión no vamos a tener oportunidad de contemplar el eclipse con nuestros propios ojos porque se va a ver prácticamente solamente en la Antártida. En realidad también se podrá ver, aunque no de una forma tan clara, en algunos tramos al sur de África y también de la Patagonia, pero en principio el ocultamiento máximo del Sol también va a durar muy poquito, apenas 2 minutos y medio, y se va a ver especialmente en la Antártida. Entonces yo imagino que ninguna de las que estamos escuchando esto hoy vamos a verlo con nuestros propios ojos. Sin embargo, el hecho de que este eclipse se dé en la Antártida tiene también un interés muy especial, y yo creo que justamente por darse en la Antártida va a tener finalmente una influencia importante en todo el globo terrestre. Luego también os comentaré alguna cosa más sobre esto que es muy interesante, ¿no? Los eclipses de Sol, como sabéis, en realidad son lunas nuevas que se dan alineadas con los nodos. Ya lo he comentado en otros momentos. Tenemos temporadas de eclipses 2 veces al año, con lo que los eclipses, aun siendo fenómenos bastante especiales dentro del mundo astrológico o incluso astronómico, en realidad no son algo tan raro o tan infrecuente, con lo que lo vamos a vivir con total normalidad. Eso siempre es algo en lo que hay que insistir. No hay nada que temer por el hecho de que haya eclipses, ni tampoco tenemos que tomarlo como un pronóstico cerrado, ¿no? Esto lo digo porque a veces, ahora ya por suerte cada vez menos, pero a veces se promulgan relatos bastante fatalistas en torno a los eclipses, un poco por tradición, un poco por drama, ¿no? Que también es algo que abunda en las redes sociales, ¿no? Pero en principio los eclipses son eventos de lo más común que vivimos en varias ocasiones a lo largo del año. Como mínimo, cada año hay 4 eclipses, 2 de Sol y 2 de Luna, pero puede haber más, puede haber hasta 7 eclipses. Cada año. Entonces este año pues solamente vamos a tener 4 y este es el primero de ellos, ¿no? Entonces los eclipses no son más que esto, lunaciones que se dan alineadas con el eje nodal. De este modo el eclipse de Sol pues sucede cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean sobre este eje, de modo que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, ocultando la luz del Sol, ¿no? La Luna oculta el Sol porque está alineada. Este va a ser un eclipse anular. Los eclipses anulares suceden cuando la Luna está alejada en su órbita de la Tierra, de modo que se ve como más pequeñita. Entonces la superficie visual de la Luna, esa circunferencia de la Luna, no llega a tapar completamente al Sol como sí ocurriría en otros eclipses totales, ¿no? En los eclipses anulares, como la Luna está un poquito alejada, deja ver un anillo de luz solar porque no coincide exactamente como para tapar el Sol, se ve un poquito más pequeñita adentro del Sol. Entonces se ve un círculo negro en el centro del Sol, que es la sombra de la Luna, y luego ese anillo de luz. Son bastante bonitos los eclipses anulares de Sol. Yo diría que son de mis preferidos en lo que es la contemplación, ¿no? Es bastante espectacular. Lástima que en esta ocasión no lo vamos a poder ver, ¿no? Porque se verá en la Antártida. Pero bueno, igualmente es interesante recordar esa dinámica, ¿no? De lo que son los eclipses, porque
en toda esta visualidad de lo que es ese sol que se oculta y que luego vuelve a renacer, encontramos una metáfora muy significativa de lo que en realidad son los eclipses de sol a un nivel astrológico, ¿no? Y es que hay un apagón de esa estrella. Recordemos que el sol tiene que ver con la confianza, con la vida, con la fuente de vida, ¿no? El sol es fuente de vida, es vitalidad, es alegría, es color, es latido. También el sol tiene mucho que ver con la identidad, con los protagonismos, los liderazgos, las cabezas visibles, ¿no? Por ejemplo, el sol, pues también, ¿no? El astro rey siempre se ha relacionado con figuras de autoridad, figuras de mando, por ejemplo, de gobernanza. Entonces, desde muy antiguo, los eclipses de sol siempre se han asociado de alguna manera a estas figuras preponderantes, ¿no? Al haber un apagón y un renacimiento de esa luz solar, tenemos siempre esta idea de una renovación. Es como si la vida se revitalizara, se renovara a sí misma a través de una especie de muerte y resurrección, o a través de unos instantes en que ese sol queda suspendido, queda oculto en un momento de suspense, donde nos encontramos casi que solas ante el universo, ¿no? Huérfanas de esa estrella guía, de ese ojo de la conciencia que también representa el sol. Nos vemos un poco desamparadas, digamos, sin esa luz, ¿no? A veces los eclipses también se han venido interpretando como fenómenos un poco asustadores, justamente por lo que implica, ¿no? Que esa luz del cielo se apague. Entonces tiene toda una serie de connotaciones, ¿no? De la humanidad abandonada a su suerte, cuando esa estrella que es fuente de vida se apaga o desaparece, ¿no? Los eclipses son momentos como de suspensión, el momento queda en una suspensión del momento, que justamente da cabida, ¿no? A toda una serie de inquietudes. Entonces, los eclipses también tienen este carácter de amplificar inquietudes, desasosiegos. Entonces tienen también una parte, como os decía antes, muy emocional, muy visceral, errática, un poco impredecible. Por esto es que se comenta habitualmente que durante los momentos del eclipse, incluso durante el tiempo en que la luna está en el signo donde tiene lugar el eclipse, no es recomendable desarrollar rituales o manifestaciones o hacer cosas que requieran de forzarnos excesivamente, ¿no? Porque hay algo que se siente un poco errático. Entonces es un momento un poco especial, ¿no? Desde el punto de vista simbólico, metafórico, anímico. Entonces, bueno, pues los eclipses de sol tienen su propia literatura, ¿no? Y tienen sus propias connotaciones. Según la tradición, además, aquellos lugares del mundo donde el eclipse es visible están más afectados por su influencia. Aquí yo quería detenerme un momento para recordar, sin ir más lejos, que el 29 de marzo del 2025, hace un año, tuvimos un eclipse de sol en Aries que arrojaba su sombra, que era visible desde el Polo Norte. Y la verdad es que en aquel momento no hubo una expresión tan clara de la influencia que pudiera tener ese eclipse sobre el Polo Norte, donde era visible, pero desde luego, si nos situamos desde el momento en el que nos encontramos ahora, y miramos atrás en lo que ha sido la historia de todo este último año, casi que sí podemos entender la influencia de ese eclipse sobre el Polo Norte, porque el Polo Norte, que era un territorio de lo más invisibilizado, al que nadie hacía caso nunca, de repente ha sido protagonista de nuevos conflictos o de bueno, el resurgimiento, ¿no? De conflictos que en realidad ya tenían una historia, pero que si nos hubieran preguntado hace un par de años nos habría parecido impensable que íbamos a estar afrontando una vez más, ¿no? Entonces, este eclipse de sol en Aries que tuvimos hace un año, vemos que efectivamente fue visible en el Polo Norte y ha venido aparejado, digamos, a todo un noticiero muy particular en torno a
ese polo norte en torno a esos territorios más septentrionales, ¿no? Y ahora pues también tenemos este eclipse de sol que va a ser visible en este caso en el polo sur y que, bueno, pues seguramente de pie también a algún fenómeno colectivo global relacionado con la soberanía del polo sur o la extracción de minerales ahí, o vete tú a saber, ¿no? Porque en un contexto como este ya casi que estamos preparadas para todo, ya hay pocas cosas que nos sorprendan, ¿no? Entonces, bueno, el polo sur es la zona más fría del planeta, es donde se han registrado temperaturas más extremas y esto también me parece muy interesante porque este eclipse que se da en Acuario, sabéis que Acuario es un signo que podemos ligar al frío y al hielo. Tiene mucho que ver con el hielo y estos paisajes polares, nevados y demás, ¿no? De hecho, Acuario tiene que ver con la transparencia o con el cristal, también precisamente por su asociación con el hielo. Acuario es un signo que yo vinculo mucho con ese paisaje invernal, con ese frío, ¿no? Porque además en el hemisferio norte, que es donde de alguna manera se cuajó el sentido arquetípico de los signos, Acuario la temporada Acuario siempre corresponde al momento más frío del año, ¿no? Entonces, Acuario ya de entrada nos conecta con esta idea del hielo y del frío. El hecho de que el sol desaparezca en Acuario también me hace pensar, ¿no?, en un sol que se congela, que se enfría, como algo que se enfría de una manera muy súbita y muy rápida, extremando de alguna manera esas temperaturas. Además, también Acuario y Urano, su regente moderno, tienen mucho que ver con el cielo y con la atmósfera, y justamente este va a ser un eclipse de sol en Acuario en cuadratura prácticamente exacta con Urano, con lo que caben esperar temas relacionados con el clima, con la meteorología, pero no solo porque vaya a hacer frío, que eso yo no lo puedo saber, ¿no? eh, pero sobre todo tomando el frío como esa referencia simbólica, metafórica, que podemos aplicar también a otras cosas, ¿no? Cabe esperar, por ejemplo, distanciamientos afectivos o podemos aplicar esta idea del frío también a esa rigidez, esa contracción que tenemos cuando baja la temperatura, ¿no? E incluso también el miedo, el bloqueo, la parálisis, son cosas que a veces suceden en relación a ese arquetípico frío, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también tenemos a Urano como regente de este eclipse en ese final de Tauro. Recordemos que Tauro tiene mucho que ver con la naturaleza y tiene mucho que ver con la ecología, y en este caso creo que va a ser un eclipse muy relacionado con la desregularización de medidas que se habían tomado en un pasado no tan lejano para tratar de proteger al planeta a nivel ecológico. De hecho, también estaba ahora redactando el post de esta última entrada de Saturno en Aries y reparé en que la última vez que Saturno estuvo en Aries fue cuando se firmó el protocolo de Kioto, y justamente ahora ese protocolo va a experimentar su retorno de Saturno, con lo que cabe pensar que con esta activación de Urano en Tauro, con este Saturno entrando en Aries, todo tan junto, pueda haber efectivamente una desregularización que pueda tener algún tipo de impacto en el cambio climático, en el clima, esas medidas, ¿no?, ecológicas, y todo esto puede tener luego una trascendencia global también, ¿no? Además, pensemos que el nodo sur está en Virgo, y el nodo sur en Virgo ha demostrado consistentemente, ha insistido en ese declive de la lógica como más ecologista que a lo mejor había habido en años anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante de lo que es la atmósfera de este eclipse, ¿no? Por desgracia, creo que la humanidad va a ser un embrollo una vez más de los suyos en relación al planeta, ¿no?
pensemos que la Antártida es un enclave ecológico de máximo interés que destaca por su biodiversidad, por la unicidad de las especies que la habitan. Hay hongos, hay bacterias que no hay en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Es un lugar muy, muy singular. Además, es un espacio habitado por personas de diversas nacionalidades, frecuentemente investigadoras, que tienen algún tipo de compromiso con la ciencia o con la investigación. Y aparte, también la Antártida es un condominio de varios países, ¿no?, que se han comprometido con su conservación y con su investigación. La Antártida en este sentido es una representación bastante interesante de lo que es todo este arquetipo acuariano, ¿no?, porque es un lugar frío, es un lugar habitado por una humanidad diversa y cooperante. Es un territorio que ha estado ligado fuertemente a un derecho internacional muy particular, como que es un lugar que se trata de una forma muy distinta al trato que reciben otros territorios. Es un lugar que representa muy bien ese espíritu de la globalización en el sentido de ese progreso científico, esa investigación, ese conocimiento de lo que es el planeta, ¿no?, como una esfera azul, ¿no?, donde todas habitamos, y desde luego que este eclipse se dé justamente ahí, que sea visible desde ahí, me parece muy significativo, ¿no? Yo creo que eso nos da también muchas claves. Mm, Tal vez en otros estudios de eclipses que me hayáis escuchado hacer, no he enfatizado tanto en esta importancia de el lugar desde el que el eclipse es visible, pero en este caso creo que es muy representativo que sea visible desde la Antártida, cuando es un eclipse que además está dialogando con ese Urano en Tauro, que tiene mucho que ver con la naturaleza, con el planeta, con la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no?, que son cosas que están teniendo mucha relevancia en el debate público. Recordemos que Acuario tiene que ver con los debates que marcan la actualidad y que marcan ese sentido del progreso, esa orientación humana, ¿no? Entonces, al ser un eclipse en Acuario, en cuadratura a Urano, pues cabe esperar que intervenga de alguna manera en esas previsiones, ¿no?, de lo que había sido hasta el momento nuestra manera de contemplar todo eso o nuestra manera de gestionarlo, ¿no? Em, Como decíamos, los regentes de Acuario, tanto Urano, que es su regente moderno, como Saturno, que es su regente tradicional, se encuentran en un momento bastante difícil, están en un lugar bastante intrincado. Esto también hace pensar en la dificultad para sostener económicamente, por no decir ecológicamente, ¿no?, como ya he comentado, la dificultad para sostener económicamente ese proyecto social o ese discurso de progreso que veníamos trayendo con anterioridad. Este es un momento en el que probablemente haya muchas personas que compren este discurso de que tenemos que escoger entre el progreso humano o la naturaleza y la ecología, y que opten tal vez por ese extractivismo económico, ¿no?, en detrimento de lo que es el respeto a la madre naturaleza. El Sol se eclipsa en cuadratura a Urano, justo cuando acaba de activarse para resolver su tránsito de 7 años en Tauro. Esto nos hace pensar también en posicionamientos ideológicos extremos, en debates muy encarnizados, muy opuestos. Nos hace pensar también en grupos de opinión que de forma muy perseverante y cerrada insisten en su postura sin punto de diálogo claro. También pensemos que Mercurio está en sombra, entonces tiende a haber información muy imprecisa, información poco rigurosa, información equívoca que luego habrá de revisarse. Faltan datos o falta información para contrastar el tipo de discursos que se tratan de revestir de una falsa autoridad supuestamente lógica, ¿no? O también puede haber un revestimiento de sentido común para ideas que en realidad no tienen mucho fundamento. Entonces es un momento que también a nivel informativo tiende a ser muy tirante, ¿no?
Por la parte de Saturno, como decíamos, que es el corregente de este eclipse, Saturno acaba de entrar en Aries, se va a unir a Neptuno el día 20 de febrero y esta conjunción, además que hace con Neptuno, tiene carácter histórico. Las conjunciones de Saturno y Neptuno tienen mucho que ver con una disfuncionalidad sistemática que se revela. Las conjunciones de Saturno y Neptuno se asocian tradicionalmente a caídas y nacimientos de gobiernos y de imperios, y especialmente son conjunciones muy ligadas a la historia de Rusia y también de aquellos países de Europa del Este que alguna vez formaron parte de la URSS. Entonces, hay todo un entramado de complejidades aquí que yo creo que va a mover bastante el tablero de las posiciones políticas y de las posiciones internacionales, ¿no? Pero en cualquier caso, incluso dentro de lo que es nuestra propia sociedad, porque sabéis que cuando hablamos de Acuario no podemos hacer una interpretación exclusivamente personal u orientada exclusivamente a la esfera personal, sino que Acuario es un signo que nos habla de contexto, que nos habla de sociedad, de circunstancias, y cómo estas circunstancias contextuales nos condicionan en nuestro pensamiento, en nuestro proyecto de vida o incluso en nuestras relaciones sociales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un eclipse en Acuario, tenemos que considerar que de alguna manera en esa esfera de lo social, de lo colectivo, ocurren cosas que nos van a mojar sí o sí, que nos van a interpelar, ¿no? En este caso, con la conjunción de Saturno y Neptuno, además, hay como una sensación de que algo deja de funcionar como hubiéramos esperado y que eso pudiera abrir un campo de exploración bastante trascendente de cara a los próximos años, ¿no? Entonces hay una precariedad en ciertas estructuras de lo colectivo o una disfuncionalidad que se siente un tanto sistemática y que nos arroja a una especie de vacío de respuestas, ¿no? Donde justamente habrá muchas personas que se precipiten a casarse con conceptos sencillos para protegerse bueno, de la incógnita o de la incertidumbre que tan incómoda es de sostener, ¿no? Algunas áreas de influencia que yo creo que van a estar muy afectadas por esta naturaleza errática y chocante de este eclipse podrían ser el derecho civil, el concepto de la civilización misma, no quiero exagerar, ¿no? Pero el derecho civil es algo que también nace un poco del arquetipo acuario, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son aquellas personas que se consideran ciudadanas de pleno derecho, ¿no? Entonces, el derecho civil es un tema relacionado con todos estos arquetipos. Recordemos que Acuario y Urano también tienen mucho que ver con los entornos urbanos, los lugares de progreso, ¿no? Los rascacielos, por ejemplo, esas ciudades llenas de acero y cristal encajarían mucho, ¿no? con el tipo de paisajes que también podríamos asociar a este clima astral. Entonces hay algo relacionado con esto, ¿no? De el derecho civil y cómo se cuestiona desde un punto de vista actual, cómo se actualizan esos derechos o esa consideración de quién forma parte y quién es alien, esa idea de la alienación, de quién es la extraterrestre, quién es el raro o la rara que queda excluida. Eso también es un tema que se resuelve en cierto modo en Acuario y en Piscis. Entonces creo que vamos a seguir viendo de esto, ¿no? Como ya lo hemos venido viendo en este último año muy especialmente, ¿no? Por otro lado, recordemos también que en la última temporada Acuario, en la temporada Acuario de 2025, fue cuando cierto presidente asumió su investidura, con todo lo que vino con posterioridad. Este eclipse tiene influencia sobre el retorno solar de esa gobernanza, y también cabe esperar, por supuesto, que determinados enclaves mundiales también tengan una gran relevancia en los acontecimientos
que se van a ir desarrollando en esta temporada de eclipses, como no podía ser de otro modo, ¿no? Aparte, este eclipse también podría tener una gran influencia en instituciones públicas y también en empresas multinacionales, que son todas cosa acuariana, ¿no? Como os decía, creo que podría haber una desregulación que diera carta blanca a según qué multinacionales o grupos para transgredir normas o para ir más allá de los límites anteriores, ¿no? También esta diferenciación entre lo privado y lo público podría ser un tanto más confusa, porque también pensemos que un sol que se oculta y que luego retorna en un signo como Acuario, donde también está Plutón, me hace pensar en aquellas autoridades que con la ley en la mano también pueden hacer la vista gorda o mirar para otro lado mientras se desarrollan sistemáticamente prácticas corruptas. O incluso desfalcos directamente de recursos públicos que representa Plutón, que está en Acuario también, o incluso datos, ¿no? Esta idea de la privacidad online o el robo de datos informáticos encaja mucho también con este tipo de atmósfera, también porque pensemos que es que todo confluye, ¿no? Mercurio está en Piscis, Mercurio es el planeta que representa a los pillos, al pillaje, a los robos, ¿no? A los ladronzuelos, y en Piscis más todavía. Entonces, aquí hay algo de lo que no nos estamos dando cuenta, hay algo sobre lo que se hace vista gorda, hay algo que queda oculto un poco por la voluntad de preservar algo que en realidad es disfuncional, pero que puede resultar conveniente a según qué grupos de personas. Y en definitiva son temas que deberemos desarrollarse a lo largo de varias semanas, porque pensemos que en el momento de este eclipse, por ejemplo, Mercurio está en sombra, pero luego el 26 de febrero Mercurio va a entrar retrógrado y se va a quedar en Piscis hasta abril. Entonces, creo que ahora en febrero, en torno a este eclipse, van a suceder seguramente muchas cosas de las que no seamos muy conscientes, que luego a lo largo de las próximas semanas y también meses se irán seguramente mostrando, ¿no? Entonces, es un momento curioso porque creo que es un momento que abre para ciertas personalidades la oportunidad de hacer a su medida algunas cosas que en realidad debieran estar mucho más protegidas o reguladas o supervisadas por el ojo público, ¿no? Entonces, esto creo que es curioso, es como un apagón de voy a hacer algo y nadie lo ve, ¿no? O nadie lo va a ver. Por otro lado, creo que también por la relación que tiene Rusia con las conjunciones Saturno-Neptuno, este bloque China-Rusia podría tener también alguna preponderancia o dar alguna sorpresa estas semanas. También porque China, ahora no lo tengo claro, pero creo que tiene también muy destacado el signo de Acuario. Así que también seguramente veremos algún tema relacionado con esto, ¿no? Y luego ya a una escala más pequeñita, que yo creo que también es en parte lo que más nos interesará saber, ¿no? A un nivel más pequeñito podríamos ver también pequeños proyectos, por ejemplo, proyectos académicos, proyectos de investigación, becas, también proyectos de evaluación e intervención social, temas también de adjudicación de presupuestos, si estamos desarrollando alguna cosa, por ejemplo, también agrupaciones del tipo asociaciones, cooperativas, sindicatos, ¿no? Agrupaciones que estén comprometidas con alguna causa o algún interés, ¿no? Por ejemplo, pues si acudimos a un club de lectura o participamos en un sindicato o en un grupo de activismo o en un partido político, lo que fuera, ¿no?
pues seguramente como Acuario tiene que ver con grupos y proyectos, veamos que hay como algún reseteo ahí o tal vez también ahí depende sobre todo de la parte de Urano en Tauro, ¿no? Porque Urano en Tauro nos habla de la problemática de la sostenibilidad en relación a esos proyectos y grupos. Entonces, cómo se financia un grupo es tal vez una de las claves más relevantes en este momento con las tensiones de grupo que pudieran surgir o también hasta qué punto el grupo es fiel a los valores fundacionales. Este tipo de cosas también van a estar seguramente en el punto de mira, ¿no? Y luego pues podríamos ver directamente proyectos que, por ejemplo, dependen de subvenciones o adjudicaciones públicas que se encuentran amenazados por un cambio en el esquema de financiación o de gestión que interrumpe su desarrollo o que directamente se siente como un impedimento, ¿no? Creo que esto es una parte importante sobre todo para personas que vienen desarrollando algún tipo de investigación desinteresada o lo que fuera, ¿no? Que de repente puede ser que ciertas fuentes de financiación se vean en peligro y que eso pues amenace con echar abajo todo un proyecto desde su base, ¿no? Entonces puede ser también algo delicado. Es un momento de cierta precariedad a nivel del desarrollo de esos proyectos altruistas o humanistas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo sorteamos. Y luego, claro, hay que pensar también que con los eclipses nunca sabemos exactamente qué cabe esperar. Son fenómenos muy contundentes, pero que pueden tener expresiones sorprendentes y erráticas, son difíciles de prever. Los eclipses rompen la línea previa de las cosas, desafían previsiones, catalizan finales, catalizan comienzos y todo se siente además como que nos sobreviene algo que ha de ser. Digamos que los eclipses tienen este tono un poco de destino que está en el aire, ¿no? A veces los eclipses se sienten como un choque, como una especie de accidente del destino que no podemos eludir y otras veces, sin embargo, se sienten de una forma un poco más tranquila, vamos a decir, como una especie de confirmación de algo que ya veníamos pensando, que ya veníamos gestando desde hacía tiempo, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que está clara con la carta que tiene este eclipse y es que este eclipse tiene mucha prisa, tiene ganas de expresarse rápido, no va a tardar demasiado en hacerse entender, creo yo. En primer lugar, vemos en la carta del eclipse que es un eclipse que se da al final del signo, en un grado bastante tenso, ¿no? El grado 28, lo que siempre denota cierta urgencia o cierta precipitación por impulsar todo lo que veníamos pensando, hablando o proyectando durante las semanas anteriores. Además, al ser un eclipse en cuadratura a Urano, se puede sentir también como todo un desafío para el sistema nervioso, como os decía, porque podríamos sentir la urgencia de ir corriendo o volando a todas partes y además todo a la vez, ¿no? Entonces no creo que sea fácil descansar durante estos días. Fijaos, mi perra que está ladrando otra vez, su sentido de la oportunidad, ¿no? Justamente cuando estoy hablando del sistema nervioso se pone ella colérica y a ladrar por la ventana. Hay un gato abajo en la calle y le tiene una tirria al pobre gato tremenda. Pero bueno, entonces cabe esperar sorpresas, giros, cosas que se desarrollan a saltos, procesos que se desarrollan de una forma muy inconstante o muy irregular, impredecible, caminos que se abren, que divergen, propósitos que se fracturan, como que de repente algo que estaba muy claro nos lleva a poner en duda
la congruencia, ¿no? de unas partes y otras, de un proyecto, de algo que estábamos pensando. Es como si cada pieza de un engranaje o como si cada pieza de un motor quisiera ir por libre. Acuario también representa esto, los motores, la maquinaria. Pensemos que obviamente este eclipse puede tener mucha representación a través de temas que tengan que ver con máquinas, coches, aviones, temas de velocidad, temas de precisión, naves espaciales, satélites, todo esto, ¿no? Entonces, es como si cada pieza de ese engranaje quisiera ir por libre, un poco la sensación emocional. Bueno, es un eclipse que tiene desde luego un sello muy personal, muy uranizado, y esto nos habla de la precipitación de un montón de cambios que se dan simultáneamente, ya estén conectados o no, y que pueden llegar a cambiar de una forma un poco descontrolada y un poco rápida algunos paisajes, ¿no? Sobre todo paisajes sociales o también conceptuales. Podría ser un momento en el que a nivel intelectual estemos cambiando muchas nociones o que incluso estemos actualizando muchos valores o la forma en que vivimos o experimentamos ciertos valores, ¿no? Pero luego también hay otro motivo por el que creo que este eclipse va a tener un desarrollo muy rápido, y es que cuando tenemos un eclipse podemos entender más acerca de los tiempos en que se va a expresar cuando consideramos los tránsitos que va a haber sobre ese grado, ese punto exacto del eclipse. Y en este caso, el primer planeta que va a activar ese grado 28 de Acuario, que es el grado del eclipse, va a ser Marte, que en el momento del eclipse justamente está en Acuario también, ¿no? Entonces, Marte va a activar ese grado del eclipse muy pronto, el 1 de marzo. Todavía vamos a estar en la temporada de eclipses cuando Marte activa a ese punto del eclipse. Y además, recordemos que Marte no es un Marte cualquiera, es un Marte que rige todo lo que está pasando en Aries, que es nada menos que esa gran conjunción de Saturno y Neptuno, que tendrá una relevancia crucial de cara a las 3 próximas décadas y media. Entonces, aquí hay un montón de cosas pasando. El hecho de que Marte, que es un planeta muy veloz, muy ágil, muy rápido y muy incendiario, sea el primer planeta que activa este eclipse, le da también un carácter bastante marcial a las expresiones de este eclipse. Yo creo que no hace falta comentar nada más en relación a esto, ¿no? Creo que estas próximas semanas van a ser seguramente turbulentas, movidas, agitadas. También en el sentido positivo pueden ser muy innovadoras o muy liberadoras o muy echadas para adelante, ¿no? Para lanzarnos de cabeza a hacer algunas cosas que a lo mejor se sienten espontáneas o precipitadas, pero que luego puedan tener un futuro, ¿no? Entonces todo depende, como siempre, de la escala y el tipo de cosas que estemos movilizando, ¿no? Pero es un eclipse muy dinámico, muy dinámico. No solamente en el momento del eclipse en sí, sino en las semanas siguientes también, que van a estar bajo esa influencia clara del eclipse, ¿no? También, como os decía, los eclipses de sol tienen que ver mucho con cambios de liderazgos, y al ser un eclipse de sol en cuadratura a Urano, seguido de estas activaciones de Marte y demás, hay algo que me hace pensar en un rey que pierde la cabeza, en un rey loco, un rey que pierde el uso de razón. Aquí estamos pensando un poco en arquetipos, ¿no? No tiene por qué ser una expresión literal, pero sabéis que Marte rige la cabeza, que Acuario y Urano tienen que ver también con ese brillante ingenio de la persona extremadamente inteligente y preclara, pero también tiene mucho que ver con el otro extremo, ¿no? Que es esa pérdida completa de la razón, del raciocinio. Entonces, podríamos pensar que hay algo a nivel de liderazgos que de repente pueda parecer
del todo excéntrico, extraordinario, y también con esta idea, ¿no?, de un rey que pierde ese uso de la razón o directamente que pierde la cabeza, que pierde el trono o que pierde el reino mismo, ¿no? También me hace pensar en esto de mi reino por un caballo, que es como hago un intercambio absolutamente absurdo, absolutamente extraño, ¿no?, que sorprende o que no se lee en términos de algo práctico o algo provechoso necesariamente, ¿no? Entonces es posible también que si vemos algo de esto un poco extraño haya una consecuente reacción social, que por supuesto es algo que también cabe esperar porque Marte va a estar haciendo cuadratura a Urano cuando active el punto del eclipse, y esto pues también tiene un punto de reactividad muy importante que tendrá también una réplica, como si fuera un terremoto, tendrá una réplica también de nuevo en julio del 2026. Entonces, dentro de 6 meses vamos a ver seguramente también muchos temas ligados a lo que se esté desarrollando ahora. De hecho, dentro de 6 meses es cuando la luna se va a llenar en Acuario. Sabéis que como los eclipses de sol son lunas nuevas alineadas con los nodos, 6 meses después, cuando tenemos la luna llena que responde a este eclipse de sol, veremos algunos efectos y consecuencias de lo que está empezando ahora. Esta luna llena en Acuario será el 29 de julio del 2026 y va a llevar a su máximo esta atmósfera que rodea el eclipse, con además una alineación espectacular, y es que el Sol va a estar en conjunción con Júpiter, que ya estará en Leo ese 29 de julio, y la Luna se va a llenar en conjunción con Plutón en Acuario. Entonces, ese va a ser el momento de culminación de todas estas tempestades que estamos sembrando ahora. Entonces, es fuerte porque es fuerte la semilla y es fuerte lo que nace de ella. Todo esto además será la antesala de la segunda temporada de eclipses del año, que tendrá lugar en agosto, que tampoco va a ser ligera. Entonces podríamos pensar que probablemente febrero y después julio, que son los momentos en que tiene un desarrollo máximo la atmósfera de este primer eclipse en Acuario, son los meses más dinámicos y complejos del año, y además van a tener una repercusión, ¿no? Entonces, es un eclipse importante. Yo creo que es uno de los eventos más importantes del año, que también va a marcar bastante el curso del próximo bienio de cara a 2028, ¿no? Y bueno, llegadas a este punto, vamos a pensar el eclipse también a otras escalas. Vamos a intentar ver cómo nos afecta, que siempre es algo de máximo interés para todas, ¿no? Este eclipse pertenece a la serie Saros 121, que comenzó en 1503 y que va a llegar hasta 2206. Las series Saros son series de filiación entre eclipses semejantes que tienen luego pues diferentes guiños y ecos, ¿no?, unos en otros. Por hacernos una idea, el último eclipse de esta serie Saros fue el 7 de febrero del 2008. Lo que es de agradecer porque es una referencia bastante accesible, bastante próxima en el tiempo, para poder pensar dónde estábamos entonces y qué tipo de temáticas activaba en nuestra vida esta serie. El eclipse que tuvimos el 7 de febrero del 2008 también fue un eclipse de sol sobre el nodo norte en Acuario, así que las similitudes entre ese eclipse y el que tenemos ahora podría ayudarnos a detectar algunas pistas sobre lo que cabría esperar en este momento. Entonces, febrero del 2008, una fecha sobre la que de repente reflexionar, ¿no? Igualmente tenemos otra fecha de referencia sumamente interesante, que es otro eclipse que tuvimos
el 15 de febrero del 2018. Allí hubo un eclipse parcial de Sol en el grado 27 de Acuario, que es prácticamente la misma zona donde ahora se ocultará el Sol. Ese es el eclipse más reciente que podemos tomar como referencia, el del 15 de febrero del 2018. Lo que pasa es que este eclipse del 2018 fue de nodo sur, lo que le da otro matiz, ¿no? Porque el de ahora es de nodo norte. Sabéis que los eclipses de nodo norte tienen mucho más que ver con inicios, con comienzos, con el encuentro de novedades que nos empujan hacia algún tipo de crecimiento o de desarrollo, ¿no? Entonces, es verdad que este eclipse que tuvimos en 2018 fue de nodo sur, no fue de nodo norte, eso le da otro matiz, pero igualmente puede ser muy interesante tratar de recordar qué pasaba en aquella época en nuestra zona Acuario. Con lo que, por resumir, si intentamos conectar nuestra experiencia durante esos primeros meses de 2008 y esos primeros meses del 2018, es posible que algún tema tome relieve, ¿no? Por otro lado, si tenéis ganas de añadir otro ingrediente más para pensar, también hubo otro eclipse de Sol en el grado 27 de Acuario, el 16 de febrero de 1999, que también podría resonar. Dependiendo de la edad que tengáis, este dato os puede servir más o os puede servir menos, ¿no? Pero también en febrero del 1999 hubo un eclipse de Sol en ese final de Acuario. De repente puede resonar en algún sentido, ¿no? El eclipse que tenemos ahora, el 17 de febrero del 2026, va a ser ya el último eclipse de Sol que va a activar esa zona final de Acuario hasta 2045, o sea que tampoco son tantas las ocasiones en que vivimos eclipses en una misma zona, ¿no? Luego, por supuesto, si tenéis el nodo norte o el nodo sur en Acuario o en Leo, pues también seguramente este eclipse tenga relevancia, en vuestro caso, una relevancia especial, porque formaría parte de vuestro retorno nodal, ya sea el retorno nodal en sí o el retorno inverso. También tenéis algún que otro post que os he ido dejando sobre este tema de los retornos nodales, por si os interesa. No me voy a detener ahora a explicarlo porque seguramente no interesa a todo el mundo en este momento, pero que sepáis que lo tenéis ahí, por si tenéis el nodo norte en Acuario o en Leo, pues de repente puede ser interesante repasar un poco los temas, ¿no?, de lo que es ese retorno nodal, porque ahora pues empezaríais un poco ese camino. Este es, como os decía, el primero de 4 eclipses que vamos a tener en Acuario entre 2026 y 2028. Al ser un eclipse de Sol sobre el nodo norte, representaría el comienzo de una nueva historia en la que vamos a estar rompiendo la linealidad. Es como si diéramos un salto de repente a otro plot, a otra narrativa que vamos a estar desarrollando y descubriendo en estos capítulos sucesivos de estos 4 eclipses en Acuario de aquí a 2028, ¿no? Sabéis que los nodos tardan aproximadamente 1 año y medio en cambiar de signos. Entonces todavía tenemos a los nodos en Piscis y Virgo, como os comenté al comienzo, pero este primer eclipse en Acuario ya nos está preparando para ese cambio de signos del eje nodal, que será el 27 de julio del 2026. El 27 de julio, dentro de unos pocos meses, el nodo norte va a pasar de Piscis a Acuario. Entonces ya este primer eclipse en Acuario es como una especie de preludio de la historia que vamos a estar desarrollando con los nodos por estos signos, ¿no? También para que lo tengáis como referencia, por si os sirve para pensar lo que estéis sintiendo o viviendo ahora. La última vez que los nodos estuvieron en el eje de Leo y Acuario fue entre el 9 de mayo del 2017 y el 6 de noviembre del 2018. Con lo que si tratáis de recordar cómo era vuestra vida entonces, entre mayo del 2017
y noviembre del 2018, podríais tener pistas también para ver un poco qué temas podría activar en vuestra vida este eclipse. Pero también en aquel momento los nodos estaban al revés de cómo van a estar ahora, ¿no? Entonces, si tuviéramos que buscar la última vez que el nodo norte estuvo en Acuario, tendríamos que retroceder un poquito más hasta diciembre del 2007, que fue, bueno, el 18 de diciembre del 2007 fue cuando el nodo norte entró en Acuario la última vez y ahí se quedó un año y medio hasta el 21 de agosto del 2009. Entonces, esas fechas del 2007 al 2009 y también las fechas que os dije antes, del 2017 al 2018, son importantes referencias para tratar de entender cuál es esa gran historia que nos van a estar proponiendo los eclipses en Acuario y Leo a lo largo de estos próximos años, ¿no? Pero por ahora es simplemente un primer eclipse de toda esta serie que pues vamos a estar descubriendo, ¿no? Muy pronto y que va a marcar un poco el curso y el tono de esta historia de eclipses encadenados, ¿no? Que nos van a ir llegando poco a poco en estos próximos años. Em, Algo particular, eso sí, de estos eclipses de Leo y Acuario es que van a estar activando muy especialmente a Plutón. Plutón entró en Acuario hace poco y nunca hemos tenido un eclipse en Acuario en copresencia con Plutón. Entonces creo que esto le va a dar un carácter de máximo claroscuro a las experiencias que traigan estos eclipses. También mucha nota relacionada con relaciones de poder, abusos de fuerzas, temas relacionados con supervivencia, secretos y transparencia, sistemas fiscales, recursos públicos, bancos, préstamos, deuda, temas de deuda económica seguramente puedan también flotar bastante o reflotar bastante durante este eclipse. Porque también Urano en Tauro va a ir un poco por aquí, pero en definitiva todo lo que hablamos en su momento sobre lo que significa Plutón en Acuario va a tener ahora ocasión de expresarse de maneras bastante decisivas. Entonces, creo que todo esto va a ir apuntando de cara a la parte intermedia del 2026 a una respuesta colectiva, más estructurada, tal vez frente a cosas que podemos identificar como grandes sombras del momento histórico en el que nos encontramos. Esto también lo hablamos en el post que dediqué al 2026, por si os apetece retornar y echarle un vistazo. Tendremos ocasión de hablarlo también más adelante con más profundidad, pero que sepáis, ¿no?, que Plutón en Acuario va a tener ahora mismo vitaminas extra, ¿no?, por decirlo así. También estos eclipses van a dialogar de una forma bastante importante con Júpiter, que también va a entrar en Leo el 30 de junio y que se va a quedar un año en ese signo. Todavía tenemos a Júpiter en Cáncer, pero que sepamos que Júpiter va a ser también un agente decisivo en la resolución de todo esto que va a estar empezando a desarrollarse ahora, ¿no? Júpiter es un planeta que tiene que ver con la ética, la ley, la filosofía, la fe, y yo creo que igual ayuda, dependiendo del contexto en el que estéis, igual ayuda a pensar que Júpiter va a ser decisivo dentro de unos meses en lo que sea que se esté formando ahora, porque tenemos ahí ese horizonte no tan lejano de que ese universo de la filosofía, de la ética, de la ley, de la cultura, de las artes, va a entrar en juego para aportar algún tipo de luz frente a lo que sea que nos pueda estar acuciando ahora. Entonces, creo que también este eclipse podría
despertar nuevas motivaciones para elaborar sentido, para encontrar significado, para hacernos grandes preguntas acerca de lo que significa ser humanas en este mundo o también grandes preguntas acerca del valor de aquello que creamos o aportamos o expresamos en un mundo como este, ¿no? El valor que tiene hablar, intervenir. Ahora tenemos también, por ejemplo, a Venus en Piscis, que está exaltado ahí, que va a estar haciendo también trígonos con Júpiter en Cáncer. Entonces, creo que hay algo relacionado con las artes, la creatividad, la expresión, la unión entre la gente, que es también un contrapunto de mucha esperanza dentro de un escenario tan incierto, ¿no? Entonces creo que cabe pensar también que Júpiter va a estar ayudándonos a encontrar un sentido o una dirección en todo este entramado de cosas, ¿no? Em, y luego, por otro lado, también cabe puntualizar que los nodos y los eclipses, desplazándose poco a poco de este eje de Virgo y Piscis, donde se vienen dando desde hace un par de años, a este eje de Acuario y Leo, también contribuyen a reforzar este clima astrológico general de estos años en los que todos los planetas y sucesos astrológicos importantes están abandonando signos de tierra y agua para empezar a activar de una forma muy decidida a los elementos del fuego y el aire, ¿no? Esto contribuye también a reforzar este espíritu de cambio, de innovación y de ruptura con el pasado que vemos de una forma clara en los tránsitos de los planetas lentos y que también a partir del 2026 estarán reforzados por estos eclipses en aire y fuego, ¿no? A nivel personal, mirad en qué casa de vuestra carta natal cae el final de Acuario, por supuesto, porque ahí es donde este eclipse va a sembrar su semilla, que veréis también desarrollarse en estos próximos 6 meses, en este próximo año, con una culminación importante a mitad del 2026, ¿no? Observad en qué zonas de vuestra carta natal cae ese final de Acuario, porque de aquí a los próximos meses seguramente veréis florecer ahí alguna cosa interesante, algún cambio, algo que resulta estimulante, pero que también supone un giro a la manera en que habíais venido experimentando vuestra relación con esa área de experiencia en vuestra carta natal, ¿no? Si tenéis algún planeta o cúspide al final de los signos fijos, recordemos que serían Tauro, Leo, Escorpio o Acuario, este eclipse los va a movilizar de una forma decisiva. Además, por otro lado, hay más que no está relacionado tanto con Acuario, pero sí con la atmósfera general del momento, y es que al ser un eclipse de Sol en un signo que está enfrente, ¿no?, del signo del Sol en Acuario, también cabe la posibilidad de que a nivel personal, no sé si lo estáis sintiendo ya, yo lo siento en ciertos aspectos, cabe la posibilidad de que a nivel personal os extrañéis de algo que hasta hace no tanto tiempo os había parecido como muy común. Esta capacidad de extrañamiento tiene mucho que ver con lo acuariano, con lo uraniano, ¿no? De repente vemos desde fuera ciertas cosas o recontextualizamos ciertas cosas, ¿no? Y eso nos aporta otra perspectiva. Entonces, cabe la posibilidad de que nos extrañemos de algo que veníamos dando por sentado o que veníamos pensando que era de sentido común o lo que fuera. Y este cambio de lógica, este cambio en nuestra manera de pensar o nuestro molde mental, podría también sembrar importantes rupturas identitarias de ya no me identifico con tal cosa o con tal rol o con tal imagen o tal forma de expresarme, ¿no? Entonces, podría haber algún tipo de fisura identitaria significativa o un cuestionamiento profundo de quién somos en este mundo, quién soy yo en este mundo. Esa es una gran pregunta de este eclipse, creo yo. Y es una pregunta en la que confluye también
ese extrañamiento o esa posibilidad de revisar o actualizar ciertos valores personales, porque no hay que olvidar que también estamos resolviendo el tema de Urano en Tauro, ¿no? Este rasgo identitario, existencial, la autoimagen, el autoconcepto, la proyección de lo que nos enorgullece y caracteriza, la expresión creativa, también las inseguridades, todo esto, que es bastante leonino, bastante del signo de enfrente, puede aflorar fácilmente si la vida nos pone en un nuevo contexto con esta removida acuariana, ¿no? Es como cuando tomamos no sé, una escultura que de repente nos parece común y de repente la ponemos encima de una peana o tomamos un dibujito, un garabato y lo enmarcamos, ¿no? De repente lo recontextualizamos y adquiere otro sentido, adquiere otra notoriedad, otra importancia, ¿no? Entonces, esa es también la capacidad de lo acuariano, recontextualizar las cosas, permitiéndonos percibirlas de una manera enteramente distinta. No es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un color y lo superponemos encima de una pared amarilla, no lo vamos a ver del mismo modo que cuando la pared es azul o es negra o es blanca, ¿no? Entonces, ese contexto, todo eso que circunda nuestra mirada, por decirlo así, condiciona extremadamente la interpretación que hacemos de las cosas. Entonces, este eclipse en Acuario tiene esa capacidad de poner en un nuevo contexto todo aquel armazón de lo que habíamos leído alguna vez bajo una luz o bajo un color, ¿no? Que de repente en este nuevo contexto cabe ser reinterpretado. Entonces, esto es parte de esa naturaleza liberadora de esta energía acuariana que tenemos ahora tan activa también, ¿no? Nos liberamos para experimentar o accionar cosas que hace no tanto tiempo nos hubieran parecido impensables, justamente porque el contexto ha cambiado de tal manera que nuestra lectura de lo que es posible pues también cambia, se ensancha o se abre a otros experimentos que podemos recorrer. Entonces, creo que ese es el intríngulis, ¿no? A partir de esa recontextualización, a partir de esa percepción muy diferente, de ese cambio de lógica, podríamos decir, podemos actualizar nuestra mirada y acceder a otro campo de experiencias que se liberan y que de repente están disponibles para nosotras, ¿no? Entonces también creo que es un eclipse que nos ayudará a trascender límites mentales. Y esto puede ser muy liberador para muchas personas, ¿no? Entonces, puede ser que también sea un eclipse que nos haga sentir un poco perdidas, porque a lo mejor no nos reconocemos tanto en lo que estamos gestando. De repente puede dar un poco de susto, un poco de choque, ¿no? Ver algo que siempre habíamos visto en un contexto en otro lugar, verlo con otros ojos, nos puede chocar, puede ser que necesitemos un tiempo de adaptación, pero en definitiva es un eclipse que puede traer consigo una liberación de condicionantes, también mucha honestidad y recreación de nuestro sentido de propósito, que también es algo que está muy ligado al arquetipo solar, el sentido de propósito vital. Entonces puede ser un eclipse que nos ayuda a recrear nuestro sentido de propósito, nuestro proyecto a futuro, ¿no? Y luego, por supuesto, los temas propiamente acuarianos darán bastante que pensar, darán bastante que hablar estas semanas. Por ejemplo, la libertad y la autonomía, la independencia, el individualismo versus la colaboración. También temas como el desarraigo, el nomadismo, la deslocalización de las cosas, ¿no? La automatización, el estrés
y su capacidad de alienarnos hasta límites insospechados en ocasiones, ¿no? También temas como la maquinaria, la tecnología, la inventiva, la diversidad, la diferencia entre la gente y también la afirmación de la originalidad, los ideales, los debates públicos, el contexto social y cómo se actualiza, cómo cambia también el parecer público, ¿no? También, por ejemplo, el desarrollo de proyectos, la visión del futuro, de cómo nos visualizamos, ¿no? Cómo hacemos esta ficción futurista con la que convivimos constantemente y que nos guía para todo, ¿no? Mientras vamos desenvolviéndonos en el presente que nos ha tocado. También temas como la rebelión, la desautorización de personas que ya no tienen legitimidad para ocupar roles de mando también, la destitución de personalidades que ya no gozan de ese respeto público. Y luego, pues también todo lo que es el conocimiento, el intelecto, la arquitectura mental, también la amistad, las relaciones entre la gente, los grupos, el compañerismo. Creo que puede ser un eclipse que ponga a prueba ese tipo de vínculos de amistad y cooperación o asociaciones, pero creo que puede ser un momento en el que muchas personas se den cuenta también de que no pueden vencer al monstruo solas, de que no, de que sus problemas no son solamente un tema personal, sino que son un tema colectivo o que afecta a más gente. Entonces creo que es un eclipse en que muchas personas van a problematizar el individualismo y van a tratar de buscar algún tipo de conexión con semejantes o con personas que a lo mejor puedan estar viviendo algo similar a lo que atraviesan, ¿no? Entonces también hay un punto de reacción frente a aquello que es disfuncional y que debiera funcionar de otra manera para el bien común, ¿no? Entonces aquí vemos que también hay ideales que buscan ponerse en práctica, ¿no? Ideales en acción que buscan afirmarse. Esto también es muy interesante porque después de un tiempo un poco más confuso y pasivo con los eclipses en signos mutables, de repente este eclipse en Acuario pone las cartas sobre la mesa de una forma más clara y nos invita a posicionarnos o a mojarnos o a reaccionar, ¿no? Nos invita a reaccionar, a no quedarnos impasibles o a no tolerar lo intolerable. Y esto es muy interesante porque en un contexto en el que casi todo el mundo está tan desmovilizada, ¿no? De repente puede haber algo que se sienta como una necesidad de activarnos en relación. Entonces también es un eclipse que puede sembrar esa semilla de colaboración o tal vez de experimentar otras maneras de buscar ese clic con otras personas, ¿no? Y luego pues también será seguramente un momento de opiniones exaltadas. También os diría, ¿no? Escojamos el contexto, el tono, el registro con el que elaboramos sentido y discurso estos días, porque habrá entornos más propicios que otros, ¿no? Para posicionarnos de según qué maneras. Entonces, creo que también es interesante pensar en esto del registro, justamente porque Acuario, Tauro, que son signos que están ahora mismo como muy potentes, o Aries, ¿no? También son todos signos caracterizados con todo lo diferentes que son, pero todos ellos están caracterizados por ser signos amantes de un lenguaje directo, que no tiene medias tintas, que no tiene contemplaciones, son signos tosudos, autoafirmativos. Lo digo con todo el respeto, sabéis que yo tengo el Sol y Mercurio en Tauro, pero sí es verdad que son signos tosudos,
que son poco adaptables, ¿no? Entonces es importante reflexionar también acerca de este tema del registro de la información, ¿no? De cómo nos adaptamos a los diferentes entornos para posicionarnos con contundencia, sí, pero en el tono que se adecue a nuestros propósitos, ¿no? Escuchando también ese contexto en el que nos estamos comunicando, que tiene sus particularidades probablemente, ¿no? Em, es, ahora me viene a la mente un ejemplo que de repente os va a decir un montón. ¿Cómo cambia un mensaje que podamos leer, por ejemplo, en WhatsApp, cuando ese mensaje está en mayúsculas, ¿no? Que parece que la persona habla gritando? A mí me hizo mucha gracia porque mi madre, cuando estaba ahí adaptándose al tema WhatsApp, en el comienzo, pues se metió en un grupo, en un foro de algo que le interesaba y como que no tenía ella esa clave, ¿no? De que cuando escribes en mayúscula es como si estuvieras gritando y lógicamente las reacciones a lo que ella estaba escribiendo, como escribía en mayúsculas, fueron súper negativas. Hubo que hacer luego como todo un trabajo ahí para aclarar que en realidad no había sido a propósito, ¿no? Pero cómo de importante es aprender a comunicarnos modulando ese registro en cada contexto, ¿no? Para que realmente nuestro mensaje llegue eh, a la otra persona diciendo lo que queremos decir, ¿no? Sin dar lugar a malinterpretaciones. Porque tened en cuenta que unas semanas después de este eclipse ya vamos a tener a Mercurio retro en Piscis. Entonces, por mucho que sintáis ese nervio, esa claridad, esa precipitación de decir toda la verdad y ser transparentes y abriros a expresarlo todo y demás, considerad que un par de semanas después Mercurio entra retrógrado. Considerad que es importante adaptar el mensaje al entorno comunicativo o al contexto, ¿no? Para que no os pase esto de que vuestras ideas y lo que tenéis para decir se pierda por no haber utilizado tal vez ese medio adecuado, ¿no? Entonces, creo que es algo también a reflexionar, porque además sabéis que a día de hoy cuando una persona hace una afirmación siempre sale como setas, ¿no? Un grupo de gente que de repente tiene una opinión absolutamente contraria y súper machacante y tal. Entonces, es toda una habilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para intercambiar ideas en un contexto tan reactivo y tan proclive a la exaltación, a los extremos y también a la inestabilidad, ¿no? Entonces, bueno, antes de saltarle a la yugular a otras personas que estén intentando elaborar un mensaje, pues también pensemos, ¿no? En la importancia que tiene también la escucha. O sea que es un momento en el que las ideas, el intercambio entre la gente es crucial. Entonces, creo que cabe reflexionar, ¿no? En cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos con otras personas también. Pero bueno, en cualquier caso, esto sería en principio lo que tenía ganas de compartir en relación a este eclipse. Espero que os haya servido, que os sirva para pensar este momento tan extraño en el que nos encontramos y que os ayude a transitar este momento. Sin más, feliz eclipse. Como siempre, gracias por escucharme, por estar ahí. Y como siempre es un placer compartir con vosotras todas estas cosas. Así que bueno, hasta pronto.